Muy buenas noches, queridos hermanos. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre usted, su casa y su familia. Esta noche te saluda tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, de la Iglesia Casa de Oración y Restauración y de los ministerios Cosecha y Victoria. Hoy estamos transmitiendo en este horario, que es el tiempo de Cosecha y Victoria en radio, porque estamos trabajando en la parte técnica de la emisora con un nuevo enlace, con nuevas facilidades que estamos adquiriendo en equipos y en lo que es los servidores y software para poder darte una mejor calidad en la señal, para que no tengamos tantas interferencias y además para que más personas se puedan conectar al mismo tiempo sin que tenga una menor calidad la señal y el audio. Así que le pedimos disculpas, desde ayer estamos en esta pequeña batalla que será ganada en el nombre de Jesucristo para bien. Amén. A los hijos de Dios, como dice en Romanos 8:28, todo nos obrará para bien. Así que en esta noche vamos a estar transmitiendo por Facebook Live. En la mañana, el tiempo también de Levántese Orando será así a través de Facebook Live. Así que los que son mañaneros, tempranitos, los que temprano buscan al Señor, se pueden conectar a partir de las 6:30, 6:45 estaremos ya al aire y estaremos en ese tiempo de oración y de clamar tempranito, entregándole el día al Señor como lo hicimos hoy. Amén. Estos tiempos de oración no se pueden detener, tenemos que continuar. Hoy más que nunca hace falta fe, oración, y si algo necesita el mundo es a Dios. Si algo necesitamos los creyentes es a Cristo y nuevas fuerzas. Ya lo tenemos en nuestro corazón, pero tenemos que establecerlo en nuestra casa, nuestra vida, nuestros hogares, nuestra pareja, nuestros hijos, en tu trabajo. Amén. Para que en todo lugar todo sea sujeto bajo las plantas de los pies de Cristo. Y vamos a iniciar en esta noche orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que ya está en su tiempo final. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser nuestro buen pastor que nos sostiene y nos lleva siempre a pastos verdes y aguas mansas. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque podemos estar apoyados y reposados en ti. En ti confiamos y en ti nos fiamos todos los días. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias por cada uno de los que se conectan a través de las redes sociales para compartir este tiempo de fe, de oración y de esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y Dios te bendiga mucho, querido hermano y hermana. Y en este día pues vamos a estar compartiendo un tiempo de fe, un tiempo de ánimo, un tiempo de esperanza. Muchas veces hay momentos donde no vemos camino a las situaciones que nos acontecen, mas el Señor es tu seguro camino. Y en Él siempre hay una salida, en Él siempre hay un proceso en el cual Él obrará y lo que parece para mal se volverá para bien. Amén. Y en este día pues vamos a ver algunos pasajes rápidos para entender un poquito esto que te estoy diciendo, de que todo obrará para bien y que en el momento de prueba ahí el Señor crea la salida. Vamos a ver el primer ejemplo a través de algo práctico, algo que puede acontecer a cualquiera, algo que se pierde, algo que no aparece, algo que parece perdido. Recuerdo que hace algunos años una persona necesitaba hacer un trámite muy importante y se le había extraviado la cédula. Y para esa persona esa cédula representaba poder concretizar un proceso que tenía durante años y que ese día lo iba a finalizar. Usted sabe que las cosas legales, las cuestiones de venta, de compra, así también como todo lo legal, exige la cédula física. Y esa persona, aunque estaba ella, estaban las demás personas, faltaba la cédula física.
Y ya cuando estaba atormentada, esta persona nos llama y nos dice: pastor, tengo esta situación, no quisiera molestarles por esto. Digo, pero nada, nunca es molestia, porque como hermanos de fe tenemos que estar en todo tiempo, amén. Tenemos que estar con los que lloran, con los que ríen y con los que están en un momento de angustia. Y ese día esa hermana estaba angustiada y nos llamó a la pastora me comentó y yo le dije: vamos a orar, dile que tenga ánimo, que tenga fe. Y la hermana pues estaba muy atormentada. El proceso de sacar una nueva cédula provocaría que todo se echara a perder lo que habían planificado. Y nos pusimos a orar y no teníamos 2 minutos orando cuando el Señor me da una palabra y me muestra un vehículo, me muestra el color donde esté estacionado y a través de su Espíritu Santo me dice que abran la gaveta y al abrir la gaveta, debajo del manual del vehículo, ahí está la cédula. ¡Qué tremendo! Y yo me espanté y digo: wow, qué cosa tan tremenda, esto parece una película. Sin embargo, como era a Dios que orábamos y es el Espíritu Santo el que guía y los dones que Dios da, los da para bendición de la iglesia, la pastora le dio la palabra a la señora y le dijo: mire, dice el pastor que él tuvo esta visión mientras oraba y esta es la visión. Se la comentó y ella dijo, puso el teléfono y dijo: espere un momento. Y fue inmediatamente al carro y dijo: ese es mi carro, esa es mi marquesina. Y ciertamente el carro tiene una guantera y ahí no la he buscado, pero dudo que esté ahí. Pero voy ahí. Y la mujer puso el teléfono, fue, abrió la guantera, levantó el manual del carro y ahí estaba la cédula. Algo sencillo, algo simple, pero tenía esta mujer muy angustiada. A veces estamos angustiados por cosas muy serias. Quizás para algunos perder una cédula sea solo un trámite de ir a sacar otra, pero para esa persona representaba muchas cosas que no iba a poder hacer. Y en ese momento Dios dio una salida. Y luego de horas de angustia, esta mujer se decidió a llamar y a pedir ayuda a la iglesia. Y nosotros servíamos en la iglesia. Y la iglesia oró. Nosotros oramos, hablamos con otras personas para que oraran, pero tuve la bendición de que Dios quisiera darme la visión a mí. Se la compartí a mi esposa, ella a la señora, y vino la solución. Y en esta noche dígalo ahí en su casa: hay solución en Dios, hay salida en Cristo, hay respuesta. Pero muchas veces las respuestas que Dios da van a ser tan increíbles o tan fuera de lo normal como una visión de dónde está, una mini película de dónde está lo que necesitamos. Pero otras veces va a suceder como este pasaje que está en Segunda de Reyes 6, que nos habla de un momento en el cual se pierde una herramienta. Quizá para alguien hoy un hacha no es nada. Quizás un hacha para usted representa ir a una ferretería y con 500 pesos comprar un hacha. Pero esa hacha sirve para cortar árboles, sirve para talar, para hacer muchas cosas. Pero en ese día era una herramienta que estaba siendo usada por un grupo de hombres, de profetas. Y al mismo tiempo era un momento difícil, de sequía, de hambre, de escasez, había una hambruna. Y el hacha no era de quien la estaba usando, era prestada. Imagínense que a usted se le pierda algo y ni siquiera es suyo. Dice Segunda de Reyes 6, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, es decir, un árbol, y hagamos allí un lugar para que habitemos. Y él dijo: andad, es decir, hacerlo. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada, ni siquiera era de él. Él buscó un hacha prestada para hacer ese buen servicio de cortar unos árboles para hacer una cabaña, para que pudieran habitar los profetas de Dios que estaban reunidos ahí orando con Eliseo por el pueblo y por la situación que se estaba viviendo, que era muy difícil. Sin embargo, en ese momento, este hombre grita: era prestada. Esa fue su preocupación. No solo que el hacha se perdió, porque si se pierde y es suya, nada pasa.
quizá está el retraso del trabajo, la pérdida de lo económico, pero cuando es algo prestado, usted no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. Y dice el versículo 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allá, e hizo flotar el hacha, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Es un milagro en apariencia simple, un hacha de acero que flota. No debería ser, las hachas no flotan, los martillos no flotan. ¿Por qué? Porque son de hierro y de hierro pesado. Pero ¿por qué flotó el hacha? Fue un milagro creativo, lo que llamamos un milagro creativo, porque para que este milagro ocurriera, el profeta usó una rama de otro árbol, el profeta utilizó una estrategia que le habrá dado Dios. Muchas veces no vemos salida. El joven gritó, era prestada, cuando se cayó y se hundió en el agua. La dio por perdida. ¿Qué cosas usted en esta noche da por perdidas que Dios puede rescatar? Hay cosas que Dios puede rescatar para ti. Hay cosas que Dios puede rescatar para tu familia. ¿Qué cosas das por perdidas? Que tú entiendes que se fueron y no regresarán, que las perdiste y no las volverás a tener. Quizás alguien perdió un vehículo y piensa que no volverá a tener un vehículo así. Quizás alguien está siendo asediado por los bancos, las financieras, que al final son negocios, y si usted no puede pagar, ellos buscan cómo recuperar su dinero, y de una manera u otra es un compromiso. Pero ¿qué sucede? En el medio de ese proceso se sufre, hay injusticias algunas veces, no se le da la oportunidad a la gente muchas veces de poder cumplir, pero a veces sencillamente todo obra en contra. En esos momentos cuando se tranca todo, cuando todo pareciera que no tiene salida, recurra al Señor. Porque hay milagros creativos que Dios puede crear y hacer a favor de usted, de su casa, de su familia y de cada uno de nosotros. Lo que parece perdido, ese hijo que está en las drogas, ese marido que está sumergido en el vicio del juego, del alcohol, esa joven que quizás está junto con malas personas o malas influencias, esas personas que están en malas actitudes. El Señor tiene salidas. Trabajos que se perdieron y usted piensa, ya al perder este trabajo no hay otro camino, no hay otra oportunidad. Hay un camino y se llama Cristo. Hay un nuevo y mejor camino y es el del Señor. Donde terminan tus fuerzas, comienza el poder de Dios a obrar. Muchas veces, aunque no lo entendamos, el Señor permite procesos para luego Él hacer algo mayor y mejor a favor de ti. Es como el ciego que le preguntan a Jesús, ¿de quién es la culpa? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Por qué esta maldición de esta ceguera? Pero resulta que era para la gloria de Dios, para que llegara Jesús y lo sanara. Y al sanarlo, todavía hoy, miles de años después, hablamos de ese milagro de sanidad. Pero buscar culpables puede llevarnos a distraernos. Buscar salidas humanas muchas veces solamente traerán retrasos. Mientras más pronto busquemos en Dios la salida, y mientras más pronto entendamos que muchas veces perdiendo se gana, dando se recibe, y entregando, Dios te da cosas nuevas. Quizás usted se resiste a creer que perdió un trabajo. Se resiste a entender que hay una posición que ya no es suya. Y usted no entiende que Dios tiene una posición nueva para usted. Mejor, mayor, quizás con mejores ingresos, en un mejor lugar, donde tendrá más paz. No tema lo nuevo. No tema los cambios. Siempre y cuando usted esté haciendo lo bueno, lo justo y lo correcto para Dios. Si usted está haciendo lo bueno, lo justo y lo correcto para Dios, todo, como dice en Romanos 8:28, conforme ha sido escogido, te obrará para bien. Aquí también en la palabra nos habla de otros acontecimientos que muestran momentos de oportunidad. Ahí mismo en el capítulo 5 de Segunda de Reyes nos habla de la historia de Naamán que usted conoce. Naamán el sirio, general, poderoso, pero leproso. Este general leproso
era rico, poderoso, tenía el favor del rey. Sin embargo, su muerte era segura por causa de la lepra, una enfermedad que en ese momento no tenía cura. Pero como todo al final, en Dios hay un camino. Dice que este hombre en su casa, dice lo siguiente en el 5:2, y de Siria habían salido bandas armadas, se había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Fíjese cómo el que esta muchacha fuera sacada de su tierra y llevada a la casa de Naamán para ser la dama de compañía de la esposa de Naamán. Era una joven que estaba sirviendo en la casa de uno de los hombres más ricos de la tierra en ese momento. Después de su rey, él era su mano derecha, era uno de los hombres más poderosos, rico, vivía en un palacio. Por lo tanto, no podríamos llamar que esta joven era simplemente una esclava. Era una dama de compañía, como se usaba en esa época, que tenían las mujeres poderosas, las reinas. A Esther se le dieron 5 doncellas para que la acompañaran. Y en el caso de la mujer de Naamán, nos habla de que esta joven estaba tan cercana, lo que quiere decir que era su dama de compañía principal, que le podía hablar. Y lo que ella le decía, esta mujer lo aceptaba como algo verdadero y correcto. Por lo tanto, había una amistad entre ellas dos. Podemos deducir eso. Igual que podemos deducir que la palabra de esta joven fue tan seria y tan importante que al llegar a oídos de Naamán, primero oído de su esposa, luego oído de Naamán, llega a oído del rey de Siria, que era más poderoso en ese momento que el rey de Israel. Y este rey también cree la palabra. Qué tremendo que esta joven sea usada por el Señor para que su nombre sea glorificado. Y Naamán incluso se vuelve al Señor, porque Naamán, cuando queda limpio y queda sano, se vuelve al Señor y comienza a creer en Jehová. Pero ¿quién fue usada para esto? Esta joven. Pero esta joven pasó por un momento de dolor, fue sacada de su casa, aunque viviera en un palacio, estaba en ese lugar porque fuera arrebatada de los suyos. Sin embargo, estoy seguro que cuando Naamán regresó sano, la vida de esta joven debe haber cambiado, porque él le debía, después de a Dios y al profeta Eliseo, le debía su sanidad a esa joven que le habló de que en su tierra había un Dios de poder llamado Jehová, y había un hombre que servía a ese Dios, al profeta Eliseo, que servía a Dios, y que si él iba así leproso donde ese hombre, y ese hombre oraba a Dios, él sería sano. Esta joven tuvo misericordia. Esta joven confió en el Señor. Esta joven, a pesar de estar en esa casa y de haber sido sacada de su tierra, en vez de tener rencor hacia Naamán y su esposa, ella al parecer tenía una bonita o buena relación con ellos y le deseaba que fueran sanos. Fíjese que ella le dio la llave, le dio la estrategia, la forma de ser libre de la lepra. La palabra nos dice que Jesús nos enseña que amemos a nuestros enemigos, que los bendigamos, que si tu enemigo tiene sed, le dé de beber. Fíjense cómo esta joven hizo algo hermoso. Bendijo a la esposa de Naamán, dándole la palabra. Esta se la daría a Naamán, Naamán se la daría al rey, el rey se la daría al rey de Israel, quien se molestó. Y ahí es que Eliseo dice que hay profeta, envíamelo a mí para que sepa que hay profeta en esta tierra. ¡Qué tremendo! Dios al final es el que se lleva la gloria. Dios hace como Él quiere, transforma el corazón de Naamán. Y vemos cómo esta joven fue usada para todo ese proceso. La Biblia nos muestra muchos milagros creativos. Este milagro de Naamán también es un milagro creativo.
Naamán no queda sano porque sencillamente el profeta ora y es sano. Hay una estrategia divina, llamémosle así, de Dios para doblegar el orgullo de Naamán, para mostrarle a Naamán que Dios es Jehová. Solo hay un verdadero Dios, Jehová. ¿Y la palabra cuál era? Zambúllete 7 veces. Usted lo puede leer ahí en Segunda de Reyes del 5 en adelante. Y él no quería, porque él decía, hay ríos mejores en mi tierra. ¿Por qué me voy a bañar en este río? El Jordán no es un río limpio, es un río de aguas turbias casi todo el año. Y él no quería, pero sus siervos le dicen que ya que había llegado hasta ahí, que lo hiciera. Él lo hace, se zambulle la primera vez, sale leproso. La segunda vez, vuelve y sale y emerge leproso. La tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez, y sigue leproso. Pero Naamán era general, rico, poderoso, hombre del rey, hombre de batalla, y su orgullo estaba cada vez que se zambullía en esas aguas, cada vez que se sumergía en esas aguas. No quedaba solo la lepra, quedaba su orgullo, quedaba toda incredulidad, toda falta de fe. En esas aguas del Jordán quedó no solo la lepra, quedaba también el orgullo de un general acostumbrado a mandar, a gobernar, a dirigir. Quizás esta noche hay alguien que ha estado toda su vida mandando, dirigiendo, diciéndole a otros qué hacer. Me está escuchando y hoy está pasando por un proceso, por una situación de salud, económica, de enfermedad, que usted no puede controlar. Quizás usted ha sido de los que ha juzgado a otros duramente. Quizás usted ha sido alguno de los que le ha tocado dirigir personas y cuando los ha dirigido, lo ha dirigido con fuerza. Quizás usted ha sido un jefe duro o una jefa exigente. Quizás usted ha sido de estos que da las opiniones o los consejos de qué hay que hacer y cómo hacerlo y de cómo hacer que la gente sea más productiva. Quizá usted es uno de los que o de las que dirige empresas. Sin embargo, ¿qué sucede? Al final todos somos seres humanos, todos somos creación de Dios. Esta carne y estos huesos al final del polvo vinieron y al polvo volverán. Los tuyos, los míos, los de Naamán, los de todos. El Espíritu es lo que vuelve al Creador. ¿Qué nos dice el Señor? Él nos dice que Él quiere misericordia. Él da misericordia, pero Él quiere ver misericordia. Naamán ese día recibió misericordia de Eliseo. Le dio la palabra para ser sano, mas sin embargo tenía que hacer algo. Zambullirse, sumergirse, como usted lo quiera llamar, 7 veces en el río Jordán. No en el río que él quisiera, no las veces que él quisiera, no cuando él quisiera. Tenía que ir en ese momento y hacerlo. Hay un día que el Señor nos doblega el orgullo, nos doblega el entendimiento y nos hace entender que Jehová reina, que el Señor es el Todopoderoso. Mire, muchos pueden planificar cosas, idear cosas. Usted en la historia tiene un montón de ejemplos de gente que planificó cosas. Napoleón planificó que iba a conquistar a Rusia, así como había conquistado otros países. Mas él no tomó en cuenta el invierno ruso. Y ahí se encontró con su Waterloo, que fue una batalla en la cual él perdió. Y el ejército francés fue mermado en casi un 70% por lo que era el duro invierno ruso. Al final perdió la batalla, los rusos quedaron libres de Napoleón y Napoleón perdió el reino. Entienda algo, el hombre propone, el hombre planifica, pero el que ordena, manda y dispone es Dios. Recuerde que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios puede llamar a alguien que hoy está en escasez, en pobreza, en quiebra, el muy bendecido, la muy prosperada, el muy prosperado, porque Él sabe lo que Él va a hacer. Él sabe los cambios que Él va a hacer en esa vida. Él puede decirle a un tartamudo, tú le irás a hablar a un rey y le dirás qué hacer y cómo hacerlo y dile que deje ir a mi pueblo. Y el tartamudo dirá, pero es que yo no soy de fácil palabra, yo no tengo cómo hablarle a un rey. Sin embargo, ese tartamudo le hablará al rey
y le hablará también a la naturaleza, a los vientos, a la tierra, a las plagas. Y lo que el Señor diga por la boca de él, así será. Aún el mar se abrirá con su vara y su mano levantada. Ese hombre era Moisés. ¿Cuántos hombres y mujeres Dios llamó, escogió y que el mundo quizás desechaba? Los tenía en poco. El mismo Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y una de las cosas que le menciona de ser ejemplo es en la pureza. Que tengamos corazones limpios. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y que lo que con la boca hablamos sea lo que está en nuestro corazón y sea verdad. Necesitamos entender que en Dios está la fuerza y el poder para cambiarlo todo. Por eso en Crónicas, David en su último discurso, que le habla al pueblo y que le da consejos a su hijo, él dice que la gloria, la misericordia, la honra y el poder son solo del Señor. Que el Señor es el que levanta, que Él es el que derriba. Él le da las gracias a Dios y lo alaba y lo exalta, declarando que solo Él podía hacer que ellos como una pequeña tribu, un pequeño pueblo, pudieran hacer cosas tan grandes. Se entiende que David, solo él, reedificó, construyó y organizó más de 50 ciudades. ¡Qué tremendo! Pero ese es el humilde pastorcillo. El humilde pastorcillo que en el Salmo 51, cuando él se arrepiente de un pecado que comete, él mismo declara que fue concebido en pecado, lo que nos da a entender que quizás era hasta un hijo ilegítimo de Isaí su padre. Sin embargo, Dios lo escogió para ser rey. Rahab la ramera fue la única salvada junto a su familia de Jericó. Sin embargo, en Jericó, así como mismo dice la palabra, que le decían Rahab la ramera. Sin embargo, fue la única salvada por el Señor en Jericó y quedó dentro del linaje del mismo Cristo. ¡Qué tremendo! Y así mismo vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que Dios escogió, como Ruth, la moabita, que es parte del linaje de Jesús, y que esta moabita, a diferencia de Orfa, la otra nuera de Noemí, en vez de rechazar a Noemí, dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras yo moriré. Los creyentes, los que le hemos creído a Dios, no podemos ser fluctuantes. Hoy, cuando el tiempo es difícil, las pruebas son fuertes, es cuando más debemos sostenernos. Debemos mantenernos en fe, de pie, de frente a todo gigante que esté levantado, sabiendo que no es con nuestra fuerza que venceremos, sino con el poder de Dios. David así le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y la jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, y yo te venceré, y hoy daré tus carnes a las aves. Amén. ¡Qué tremendo! Hay que entender que la batalla es fuerte, los enemigos pueden ser muchos, pero tenemos un Dios grande y poderoso. En esta noche tenga fe, tenga esperanza. En esta noche reposes en el Señor y confíe en Él, y Él hará. Confíe en Él y Él hará. En el nombre de Jesús. Por nada estemos afanosos, dice Mateos 6. Dice el 25, por tanto os digo, y es Jesús hablándonos, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahí comienza a hablarnos y a hacer comparaciones de la naturaleza con cómo Dios nos ama. Si Dios ama aún a las hormiguitas, si Dios ama a los lirios, a las aves del campo, los sostiene, los viste, los alimenta, ¿cuánto más a uno de sus hijos e hijas amados, que son hechura y creación suya? Como dice el Salmo 138, que somos obra de sus manos. Él es el alfarero y nosotros el barro. En esta noche, suelte el afán, tome la fe, llénese de Dios, llénese de fe, llénese de esperanza, y entienda que en todo cambio que usted esté viviendo, en todo proceso, hay una salida y una senda que Dios puede crear.
Recuerde que el Señor puede hacer que todo le obre para bien, aun lo que en este momento usted no entiende o parece muy difícil. Lo importante, seguir siendo diligentes, mantenernos con fe, firmes y poniendo manos a la obra cada día, cuando Dios nos da la gracia de ver la luz de un nuevo día. Y mañana te deseo, querido hermano y hermana, que cuando el sol se levante y el Señor nos dé esa oportunidad preciosa de ver la luz de un nuevo día, si es su voluntad, aproveche, haga lo bueno, haga lo justo, haga lo correcto, trate a los demás con misericordia, hable bien y no mal, tenga palabra de vida en su boca, perdone, nunca maldiga, ame a los que los ofenden, al que le ofende, y por todo lo que usted vaya a hacer y en todo lo que usted vaya a hacer, ponga a Dios primero. Haga lo bueno y asegúrese de que la senda y el camino por el que igual usted ha planificado transitar, Dios va adelante, Él te lleva de sus manos y es Él el que te lleva por esa senda. Amén. La palabra dice en el Salmo 91 que Él no dejará que nuestros pies den al resbaladero. Sus ángeles nos van a sostener y nos van a guardar y nos van a proteger. Y aún acamparán si es necesario alrededor de nosotros para defendernos. En esta noche voy a concluir y nos vamos a despedir declarando que el Señor reina. Él reina y Él gobierna sobre toda la tierra y su plenitud. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí, pero incluye también a los que nos aborrecen, nos hacen mal, nos odian, nos maltratan. Perdónelos, ámelos, pídale a Dios que le dé amor para dar. Y en el nombre de Jesús confíe de que Dios es el que da la palabra por la cual usted se sostiene y vive. No los que te oprimen, no los contumaces ni los que buscan tu mal. Es Dios. Nos sostenemos de toda buena palabra que ha salido de la boca de Dios. Amén. Nos despedimos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada hombre y mujer que ha estado en esta noche ahí conectado. Que en el nombre poderoso de Jesucristo seas tú derramando fe, favor, gracia, amor, misericordia y tu perfecta paz sobre cada vida, sobre cada corazón. En el nombre de Jesucristo te pedimos que tú ayudes a los que están cansados, les des nuevas fuerzas, que tú traigas salida y solución a los que están pasando una prueba o un problema. Que así como el hacha flotó, así como esa cédula apareció, así como Naamán encontró su sanidad en un río que él consideraba sucio, pero fue lo que lo limpió. Que en el nombre de Jesús, cada uno en ti, para tu gloria y en tu nombre, veamos llegar la salida a nuestro proceso, prueba o problema. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Y ahí donde estás, diga amén. Que quiere decir así es. Y por qué no diga también aleluya, que quiere decir gloria a Dios. Se despide de ti tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco. Somos una hormiguita del Señor que con amor queremos servirte junto a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Casa de Oración y Restauración. Mañana nos vemos a las 6:30 de la mañana para iniciar el día tempranito con Jesús y levantándonos y orando. Amén. Levántese orando mañana 6:30 de la mañana. Ahí estaremos por este misma vía de Facebook Live. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y ayúdenos a orar para que todo lo que es la radio y todos los medios electrónicos, Dios nos siga ayudando para que podamos estar al aire. Dios te bendiga y declaramos en el nombre de Jesús paz. Amén.